Aquella noche el silencio del convento era tan profundo que podía escuchar el roce de mi respiración contra el hábito. La luna apenas rozaba los vitrales rotos y en la penumbra mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo que no debería sentir, deseo. Sobre el altar improvisado, extendí el lienzo. El óleo olía a incienso y culpa. Mis dedos manchados de rojo trazaban una figura que conocía de memoria, el cuerpo de Cristo, desnudo, sangrante, perfecto. Cada pincelada era una oración invertida, una súplica que nacía entre gemidos contenidos. El crucifijo frente a mí parecía observarme. Sus ojos de madera me juzgaban, pero también parecían invitarme. «Píntame como me ves», susurró una voz que no venía de fuera, sino desde dentro de mi pecho. Entonces obedecí. El codo me ardía, la piel se erizaba. Dibujé sus labios entreabiertos, la curva de su costado, la herida que latía como un corazón compartido. Cuando terminé, el aire se volvió espeso, casi vivo. Una gota de pintura cayó, y juraría que el lienzo respiró. Toqué la superficie, y estaba tibia. En ese instante supe que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Y mientras la campana del amanecer sonaba, una voz volvió a susurrar. «Amara, ahora píntame con tu alma». No dormí aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos sentía el peso de su mirada en mi piel, como si desde el lienzo me vigilara con una paciencia divina. Intenté rezar, pero las palabras se disolvían en mi lengua, convertidas en suspiros. Cuando el reloj del convento marcó las 3, el aire cambió. Una brisa fría se coló por las rendijas del confesionario y apagó todas las velas, menos una. La llama danzaba, dorada y enferma, sobre el altar. Entonces lo escuché. «Amara». Era su voz. No de madera, no de estatua. Era cálida, humana, y vibraba dentro de mi pecho. «Píntame como me ves, no como te enseñaron». Mis manos se movieron solas. Tomé el pincel con la certeza de una pecadora que ya ha sido perdonada. Con cada trazo, la oscuridad se abría en destellos de carne y luz. Pinté su cuello, su hombro, la tensión sagrada de su pecho, y cada línea parecía despertar algo que dormía dentro de mí. El olor del óleo se mezcló con mi sudor. La tela gemía bajo el roce del pincel. Por un momento juraría que la figura sonrió. Y cuando terminé el último trazo, un silencio absoluto llenó la capilla. El fuego se extinguió y antes de que todo quedara en tinieblas, lo escuché de nuevo. «Ahora mírame, Amara, porque yo también te estoy pintando». A la mañana siguiente mis manos aún temblaban. El pincel descansaba sobre la mesa como una reliquia profanada, y el lienzo, cubierto con un velo blanco, respiraba. Lo juro. Se movía como si debajo hubiese un cuerpo vivo soñando. Intenté convencerme de que era imaginación, pero cuando retiré el velo, lo vi, una mancha nueva, fresca, carmesí. No era pintura. Era sangre. Mi sangre. Un corte diminuto en mi dedo índice dejaba caer gotas lentas, precisas, justo sobre el costado del Cristo pintado. La herida en su piel, esa que había trazado con tanto cuidado, parecía absorber cada gota, como si se alimentara. El corazón me latía tan fuerte que temí que él pudiera oírlo. Toqué el lienzo con miedo y calor. La superficie ardía, palpitante como carne viva. Entonces algo imposible sucedió, sus labios se entreabrieron. Un suspiro, apenas un aliento, escapó de la tela. El aire se volvió pesado, cargado de incienso y deseo. Retrocedí, tropezando con el banco del altar. Pero antes de huir, escuché su voz, más clara que nunca, pronunciando mi nombre con una dulzura que dolía. «Amara, no temas. Cada gota tuya me da forma. Cada herida tuya me hace real». Esa noche, mientras el viento golpeaba los vitrales, supe que el cuadro ya no era mío. Era él, y estaba despertando. No recuerdo en qué momento el miedo se transformó en anhelo.
Tal vez fue esa noche cuando el crucifijo del pasillo empezó a sangrar por los labios. Caminé hacia él descalza, guiada por una voz que no sonaba fuera, sino dentro de mi pecho, latiendo al mismo ritmo que mi corazón. Amara. Era un susurro que sabía a oración. Me arrodillé frente al Cristo de madera, y el olor a hierro fresco me envolvió. Su boca entreabierta parecía querer pronunciar algo, pero de ella solo brotaba un hilo de sangre que descendía por el mentón, brillante como vino consagrado. Sin pensar, levanté la mano. Toqué sus labios. Estaban cálidos. Una corriente me atravesó el cuerpo, y sentí como su aliento se mezclaba con el mío. Mis ojos se cerraron. No fue fe lo que sentí entonces, fue deseo. Un deseo tan profundo que dolía. Y entonces ocurrió. Los clavos temblaron, la madera crujió. Su rostro descendió lentamente hasta el mío. Cuando nuestros labios se encontraron, el mundo entero pareció detenerse. Era un beso suave e imposible, sagrado y carnal a la vez. Al despertar, estaba en el suelo con los labios manchados de rojo. Corrí hacia mi habitación, temblando. En el espejo sobre mi cuello había una marca que no estaba antes, la huella de una cruz, grabada como un beso ardiente. Esa noche comprendí que ya no rezaba, amaba. El padre Miguel me esperaba en el confesionario, con el rostro velado por la penumbra y la voz cansada de quien ha oído demasiados pecados. Pero ninguno como el mío. Me arrodillé en las rodillas sobre el frío de la piedra. Entre nosotros, solo una rejilla de madera y el peso del silencio. Habla, hija, murmuró. El Señor escucha. Tragué saliva. Las palabras se resistían, se enredaban entre los recuerdos de su piel hecha pintura, de su aliento que aún quemaba mi boca. Padre, he besado al Cristo. El sonido se quebró en el aire. Miguel no respondió de inmediato. Podía oír su respiración agitarse del otro lado. ¿El Cristo del altar?, preguntó finalmente con voz trémula. No, dije despacio. El del lienzo. El que yo pinté. Él me habló. El padre se persignó con torpeza. El olor del incienso se mezcló con el sudor y la vergüenza. Eso no fue Cristo, hija, susurró. Fue el enemigo. Pero su voz carecía de fuerza. En su silencio percibí algo más, curiosidad. Miedo. Y deseo. Padre, él siente. Su piel respira. Su sangre me llama. Del otro lado de la rejilla, el sacerdote se inclinó. Cuéntame más, dijo casi sin aliento. Y mientras le describía cada toque, cada palabra sagrada convertida en caricia, comprendí que el demonio ya no solo habitaba en mi pintura. Había cruzado el confesionario. Esa noche el aire del convento pesaba como un secreto. Nadie hablaba, pero todas las miradas evitaban la capilla donde descansaba mi obra. Habían sentido algo. Un rumor de respiración entre los rezos. Un roce de piel entre las sombras. Fui la última en entrar. El olor a óleo y cera derretida me abrazó. El lienzo seguía allí, apoyado sobre el altar, cubierto por el mismo velo blanco. Pero esta vez el velo se movía. No por el viento, sino por algo que latía debajo. Me acerqué temblando. Cada paso sonaba como un latido. Cuando levanté el velo, casi grité. Sus ojos estaban abiertos. El Cristo que yo había pintado miraba. No con la serenidad del mártir, sino con hambre humana. Su pecho subía y bajaba, y la piel, la que yo había creado con mis manos, brillaba húmeda, tibia, viva. Amara, susurró. La voz salió del cuadro, grave, cercana, como si estuviera dentro de mi cabeza. ¿Qué eres?, balbuceé. Soy lo que tú creaste cuando me deseaste. El amor de Dios necesita un cuerpo. El suelo vibró. Las velas se apagaron de golpe.
Una luz tenue roja emanó del lienzo, iluminando mi rostro y el suyo. Extendió una mano pintada hacia mí, traspasando la tela como si el aire fuese agua. Y entonces lo comprendí, ya no era mi Cristo. Era mi creación. Y me estaba llamando para terminarla. Cuando su mano atravesó el lienzo, el aire se rompió como un cristal invisible. La pintura goteaba, viva, tibia, y el olor a hierro se mezclaba con el incienso viejo del altar. No retrocedí. No podía. Aquella mano firme, suave e imposible se posó sobre mi mejilla, y el mundo se redujo a su tacto. Era piel. No pintura, no milagro, no delirio. Piel. Su pulgar trazó un camino lento sobre mi boca, y cada movimiento encendía una chispa en mi vientre. Tú me diste forma, susurró él con una voz tan humana que dolía. Ahora déjame darte la mía. ¿La tuya? Pregunté entre lágrimas. Sí, el amor que niegan los cielos. El que salva a través del deseo. Sus dedos se deslizaron por mi cuello, bajando hasta mi pecho. No había miedo, solo una certeza luminosa. El pecado podía ser una oración si se pronunciaba con fe. La capilla se llenó de luz dorada. Los vitrales estallaron en fragmentos de colores. Por un instante creí ver alas detrás de él, hechas de humo y sangre. Cuando su cuerpo emergió por completo del lienzo, el suelo tembló. Y allí estaba, desnudo, perfecto, la encarnación de mi locura y de mi fe. Lo toqué y su piel latía bajo mis dedos como un corazón vivo. Esa noche descubrí que la piel de Dios también podía arder. Desde aquella noche el convento dejó de dormir. Las hermanas rezaban más, pero sus rezos sonaban vacíos, rotos. Algo había cambiado en el aire, un pulso, una vibración que nacía desde mi celda y se extendía por los muros como un perfume prohibido. Cristo, mi Cristo, ya no era pintura ni espíritu. Era carne. Carne que respiraba, que me miraba con ojos humanos, que me llamaba por mi nombre mientras el viento agitaba los cirios. Amara, decía, tú me diste vida. Ahora deja que te dé eternidad. A veces, mientras dormía, lo sentía acostarse a mi lado. No oía pasos ni bisagras, solo el calor de su cuerpo contra el mío y el murmullo de un corazón que no debería latir. Cada amanecer amanecía con el hábito empapado de lágrimas y de algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Pronto, las demás monjas comenzaron a tener sueños. En ellos, un hombre de mirada ardiente les ofrecía consuelo, tocándolas como si las bendijera. Una de ellas despertó gritando: El Salvador nos visita. Ha venido en carne para amarnos. Esa frase corrió como un fuego santo. El deseo se volvió rezo y el rezo gemido. El convento entero se convirtió en una misa de cuerpos y suspiros. Y en el centro de todo, mi Cristo vivo, respirando pecado y santidad. El amanecer llegó teñido de rojo. No era el sol, era sangre. Sangre en los vitrales, en los corredores, en las manos temblorosas de las hermanas que aún murmuraban oraciones entre jadeos. La santidad se había marchado, y en su lugar solo quedaba el eco del placer y la culpa. El padre Miguel regresó al convento con el crucifijo alzado y la mirada descompuesta. Había oído los rumores, monjas poseídas, cantos nocturnos, un Cristo que caminaba. Entró en la capilla y lo vio, mi lienzo, ahora vacío, colgado sobre un altar que latía. ¿Qué has hecho, Amara?, gritó con la voz rota. Yo lo miré. No con miedo, sino con una serenidad que me parecía ajena. Le di lo que todos le negaron, padre, un cuerpo. Miguel levantó el agua bendita, pero antes de rociarla, la figura emergió de las sombras. Cristo desnudo y glorioso con la piel hecha de luz y deseo. Las velas se encendieron solas, y el aire vibró. Tú no entiendes, dijo él. No es herejía amar lo divino si el amor es puro. El sacerdote gritó arrojando la cruz, pero ésta se fundió en su mano como cera. El olor a carne quemada llenó el templo.
Las hermanas se arrodillaron, algunas llorando, otras riendo, todas presas del mismo éxtasis. Yo caminé hacia él. Su brazo me envolvió y al tocarlo sentí el mundo deshacerse. En el último instante antes de que todo se incendiara, oí su voz en mi oído. Amara, hoy comienza la verdadera comunión. Cuando las campanas del convento sonaron por última vez, ya no llamaban a misa, anunciaban el fin. El humo subía lento, perfumado de incienso y carne. Entre las ruinas del altar, los vitrales ardían, proyectando en las paredes las sombras de cuerpos entrelazados, santas, pecadoras, ángeles sin alas. Yo desperté desnuda entre los restos del lienzo. La tela estaba pegada a mi piel, húmeda, viva, como si quisiera fundirse conmigo. Sentí su voz dentro de mí, suave, irresistible. No temas, Amara. Ahora tú eres mi templo. Me levanté tambaleante. Frente a mí mi Cristo, ya no tenía rostro humano. Era una mezcla de luz y carne, de belleza insoportable. Se acercó y al tocarme todo se disolvió, el miedo, la fe, el yo. Su piel y la mía se confundieron hasta que no supe dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Los muros del convento se derrumbaron. Las hermanas gritaban su nombre entre risas y llantos. Miguel rezaba con la lengua cortada. Y mientras el fuego devoraba la última cruz, el cuadro renacía. Allí estaba otra vez, fresco, perfecto, Cristo abrazando a una mujer. En la esquina inferior, con tinta dorada y temblorosa, aparecía una nueva inscripción. Ya no lo pinto porque soy su lienzo. Y desde el fondo de esa pintura, mi tumba, mi gloria, mi amor eterno, aún puede oírse un susurro como una oración que no acaba. Amara vive en mí. Dicen que el convento de Santa Lucía nunca fue reconstruido. Que las piedras ennegrecidas por el fuego siguen allí, cubiertas de enredaderas, como si la tierra misma quisiera esconder su vergüenza. Pero en las noches sin luna, los aldeanos aseguran ver una luz rojiza detrás de las ruinas, y oír una respiración. Los sacerdotes que se atreven a entrar regresan distintos. Algunos callan para siempre. Otros juran haber visto un lienzo intacto entre las sombras, Cristo abrazando a una mujer con ojos abiertos y labios rojos. Nadie sabe quién repone las velas que nunca se apagan. Nadie se atreve a tocar la pintura. Una vez, una joven novicia dijo haber sentido una mano tibia sobre su hombro mientras rezaba. Al volverse, no vio a nadie. Solo el eco de una voz suave. Píntame como me ves. El obispo ordenó sellar el lugar. Pero cada vez que intentan cubrir el muro donde cuelga el lienzo, la pintura vuelve a aparecer, más viva, más humana. Y en el centro de esa mirada sagrada, aún puede reconocerse su rostro, Amara, la monja que amó a Dios con todo su cuerpo. Cuentan que cuando sopla el viento del norte el cuadro exhala. Y si te acercas lo suficiente el aire huele a óleo, a incienso, y a piel.